La gracia maravillosa de Dios cura una vez más sus vidas, mis amados hermanos. Vamos a dar gracias a Dios. Padre, una vez más te damos gracias en este nuevo día, hecho por tu preciosa mano y para la gloria de tu nombre. Un nuevo día hecho para que te conozcamos, para que estemos en tu presencia, para que estemos junto a ti, para recibir tus palabras de vida, para recibir tu consejo, tu sabiduría, tu instrucción, tu guía, para ser capacitados por tu Espíritu, para caminar en tu voluntad, como lo has dicho, Dios de los cielos, que tú quitarías el corazón de piedra y pondrías uno de carne y pondrías en nosotros de tu Espíritu y escribirías en nosotros tus leyes y harías que anduviésemos en ellas. Padre, aquí estamos una vez más con el deseo de aprender tu palabra y también de rogar que nos capacites para caminar en ella, en lo que has revelado, en lo que has dado a conocer, en lo que has manifestado como el deseo de tu corazón para cada uno de nosotros, que pueda ser abrazado, que pueda ser creído y pueda ser obedecido en nuestro caminar. Por favor, guíanos, te pedimos sabiduría para estudiar tu preciosa palabra. Gracias, en el nombre bendito de Jesús Santísimo. Amén y amén. Mis amados, no olvidemos que conocemos la voluntad de Dios, conociendo es a Dios. Y en esa voluntad soberana de Dios hemos venido aprendiendo y hemos venido conociendo acerca es del carácter de Dios. Esto necesariamente lo tuvo que aprender Job en su corazón, porque nosotros muchas veces actuamos, mis amados, como si nosotros fuésemos los jueces de Dios. Y esto normalmente ocurre en cada uno de nosotros por falta de conocimiento de quién es Él. Obramos muchas veces como si fuésemos nosotros los que le decimos a Dios lo que Él debe hacer y no como quienes necesitan que Dios sea el que les indique todo lo que necesitan y que Dios sea el que lo plante dentro del corazón. Job, en el capítulo 23, verso 3 en adelante, vemos allí una expresión bien tremenda en medio de todo lo que estaba atravesando Job. Pero Dios estaba obrando en su vida para que Job conociera realmente quién era Dios. Porque dice Job 23:3, ¿quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla, expondría mi causa delante de él y llenaría mi boca de argumentos. Yo sabría lo que él me respondiese y entendería lo que me dijera. ¿Contendería conmigo con grandeza de fuerza? No, antes él me atendería. Allí el justo razonaría con él y yo escaparía para siempre de mi juez. Allí estaba Job pensando que si él estuviera delante de Dios, él tendría todos los argumentos para convencer a Dios. Él no estaba pensando en ser convencido por Dios, él estaba pensando es en convencer a Dios. Y así es como tantas veces nos ocurre. Y este pensamiento necesita ser cambiado en nosotros. Por eso necesitamos conocer a Dios para conocer su preciosa voluntad. Porque estando con esta actitud Job dentro de su corazón frente al Señor, vemos ahí en Job capítulo número 38, versículo número 1 en adelante, cómo Dios de una manera especial le va a hablar a Job y va a confrontar a Job dentro de su corazón y va a confrontar a Job dentro de su vida. Job, en el capítulo número 38, es donde aparece el Señor en el escenario y el Señor va a hablar. El Señor va a confrontar el corazón de Job y dice en el verso 1, entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me contestarás. Y vemos que de ahí en adelante el Señor empieza a hablarle muchas cosas y a preguntarle muchas cosas a Job, necesariamente para ubicar a Job entre la diferencia que había en Job como hombre y en Dios como Dios. Verso 4, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Job estaba llamando a Dios, que si pudiera ir delante de Dios, él tenía todos los argumentos para convencer a Dios. Y ahora cuando Dios empieza a confrontar el corazón de Job,
todos los argumentos empiezan a desvanecerse del corazón de Job. Por eso ahí en el 41 del libro de Job dice la escritura que ahora viene es una respuesta frente a todo lo que el Señor le preguntó ahí en estos capítulos 38 y 39. Dice, además respondió Jehová a Job y dijo, dice ahí el 40, ¿es sabiduría contender con el Omnipotente? El que disputa con Dios, responda a esto. ¿Qué estaba haciendo Job? Contendiendo con la voluntad del Señor. Una cosa es que necesariamente yo le pueda preguntar a Dios por qué y para qué, con un corazón humilde y con un corazón que quiere aprender y entender qué es lo que Dios está haciendo y qué es lo que Dios está obrando, a otra cosa a que yo entre a contender con la voluntad de Dios, porque ese contender tiene que ver con un no aceptar lo que Dios ha dispuesto y donde yo quiero es poner mis argumentos y donde yo quiero es poner mi voluntad por encima de la voluntad de Dios, lo que es un gran error dentro de nuestras vidas. Y mire que en medio de esa pregunta o en medio de esas palabras de Dios a Job, donde le dice que si es sabio contender con el Omnipotente, en el verso 3 del capítulo 40 dice, entonces respondió Job a Jehová y dijo, he aquí que yo soy vil, ¿qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca, una vez hablé, mas no responderé, aún dos veces, mas no volveré a hablar. Y mira lo tremendo. Allí está siendo confrontado poderosamente, de una manera especial, el corazón de Job, y confrontado por el carácter de Dios. Ahora Job se da cuenta que él lo que tiene que hacer es conocer a Dios, sujetarse a Dios, someterse a Dios, porque dice en el verso 6, respondió Jehová a Job desde el torbellino y dijo, cíñete ahora como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me responderás. Y mire la pregunta del verso número 8. ¿Invalidarás tú también mi juicio? O sea, lo que yo determino, ¿tú lo cuestionas? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? Es lo que dice la palabra. Veíamos al principio que muchas veces nosotros actuamos como si fuésemos jueces de Dios y eso es por falta de el conocimiento de quién es Dios. Mis amados, en la voluntad soberana de Dios conocemos qué va a suceder. Conocemos que va a suceder lo que Dios ha determinado. Como pertenece al secreto de Dios, lo conoceremos en el momento en que va empezando a suceder. En esa voluntad soberana de Dios, mis amados, nosotros necesitamos conocer es el señorío de Dios, porque muchas veces no estamos interesados en este aspecto de la voluntad de Dios, en esa voluntad soberana, porque simplemente muchas veces queremos es que Dios bendiga algo que nosotros le propusimos, o que se nos muestre algo. No queremos es su gobierno en nuestro corazón, mis amados. Si Dios puede hacer como quiera en el universo, si Dios puede hacer como Él quiera en los hechos de la historia, entonces Dios me puede decir claramente cómo ha dispuesto que sea mi caminar. Me puede decir claramente cómo ha dispuesto que sea mi vida sobre la tierra. Isaías, en el capítulo 46, versículos 9 y 10 dice, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Aquí, mis amados, en esta porción de Isaías nuevamente nos deja ver, es el señorío de Dios. ¿Por qué necesitamos conocer esa voluntad soberana? Porque es allí donde empiezo a reconocer el señorío de Dios, a Dios como Señor de todas las cosas. Y esto es tan importante porque aquí es donde aparece un aspecto que en Deuteronomio 29 vimos, que pertenece también a la voluntad de Dios. Hemos visto lo que pertenece a la soberanía de Dios, que es algo que es Dios el que lo conoce y es Dios el que lo manifiesta, pero también ahora vemos de una manera especial que hay otro aspecto de la voluntad de Dios y es la voluntad que Dios ha dado a conocer. Este aspecto es muy importante, como Dios mismo lo ha llamado
allí en Deuteronomio 29:29, cuando habla de las cosas reveladas, que nos muestran que y nos permiten entender de una manera especial que así como la voluntad soberana de Dios es hecha, así también Dios desea que su voluntad revelada sea establecida en nuestras vidas. Mis amados, esa voluntad revelada de Dios, todo lo que encontramos aquí en la palabra del Señor, es lo que Dios nos ha querido dar a conocer. Es donde Dios nos ha dado a conocer cómo es que quiere que nosotros vivamos, cuál es su voluntad moral revelada a través de su palabra para nuestras vidas. Mis amados, en la voluntad soberana de Dios, que ya la hemos visto, yo no soy responsable, porque todo está determinado por Dios, pero en su voluntad revelada sí tengo una responsabilidad. Mira esto, mis amados, si Dios desea sanar o no a una persona, esto pertenece al secreto del Señor, perteneces a la voluntad soberana del Señor, por sus mandamientos. Aprendo por esa voluntad revelada, aprendo que Dios quiere que yo ore por esa persona, pero en su voluntad soberana Dios es el que dispone sanarla o no. Y tengo que ser muy cuidadoso en esto, porque muchas veces puedo hacer ofrecimientos que Dios no ha hecho a través de su palabra. Aún cuando oramos sobre la salud de una persona, oramos deseando que Dios le sane, pero realmente el que determina si esa persona es sanada o no, no soy yo, es Dios. Dios desea que yo ore, pero Él es el que decide sanar o no sanar a esa persona. Porque hay cosas que Dios decide en nuestras vidas que no se van a ir de nosotros. Hay cosas que no se van a ir, que no se van a alejar de nosotros. Vemos un ejemplo en la vida del apóstol Pablo, cuando allí en segunda de Corintios, y se ubica allí, capítulo número 12, versículo 7, donde el apóstol Pablo expresa esto, dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Había algo que estaba afectando la salud, la vida de Pablo, y él aquí expresa y lo llama como el aguijón de la carne. Y dice que respecto a eso ha orado 3 veces al Señor para que el Señor quite eso de él. Pero vino una respuesta de Dios, verso 9, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Dijo Pablo entonces, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que en ellas, o para que repose sobre mí el poder de Cristo. Mira, Pablo aquí aceptó la determinación de Dios. ¿En qué se gozó? En su debilidad, porque en ella se perfeccionaba el poder de Dios. Pablo respetó la decisión de Dios. ¿Te das cuenta? Levantamos una oración, pero la decisión está en las manos de Dios. Esta voluntad de Dios, esta voluntad revelada, se ha dado a conocer, mis amados, a través de sus mandatos, leyes, estatutos, preceptos, testimonio, de tantas formas como Dios ha llamado su palabra y nos expresa el deseo de su corazón para nosotros. Esta voluntad revelada de Dios es lo que Él nos manda hacer. Esta voluntad revelada de Dios es lo que Dios quiere, es en lo que Dios quiere que nosotros nos ocupemos. Zacarías, en el capítulo número 7, versículo número 8, en adelante, nos deja ver cómo Dios ha dado a conocer su voluntad, pero en esa voluntad que Dios dio a conocer hubo una actitud en el corazón del hombre. Y dice el verso 8, y vino palabra de Jehová a Zacarías diciendo, así habló Jehová de los ejércitos diciendo, juzgad conforme a la verdad y haced misericordia y piedad, cada cual con su hermano. No oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Ahí está la voluntad revelada de Dios. Dios dio a dar a conocer aquí qué sería o qué quería que fuera el obrar dentro del corazón. Pero dice en el verso número 11, pero no quisieron escuchar. Antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír, y pusieron su corazón como diamante, para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu, por medio de los profetas primeros. Vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Nos damos cuenta que esta voluntad revelada de Dios es lo que Él nos manda hacer. Es la voluntad en la que Él quiere que nos ocupemos.
Pero también vemos aquí un aspecto, que este aspecto de la voluntad de Dios es un aspecto en el que nosotros podemos desobedecer o dejar de hacer lo que Dios ha dispuesto. Mis amados, la voluntad de Dios respecto a su soberanía es una voluntad que se hace, creamos en ella o no creamos. Pero respecto a sus mandamientos es posible que fallemos y no la cumplamos. Jesús en Mateo capítulo 7, 21, que lo estudiamos en uno de los temas anteriores, dice la escritura: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mire, esto nos deja ver, no todos hacen la voluntad del Padre. Así lo expresó Jesús. No todos entrarán en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque no todos hacen la voluntad de Dios. En su voluntad revelada, nosotros le pedimos a Dios con todo nuestro corazón que nos capacite en caminar en ella, para caminar en ella, para que ella sea establecida en nuestro corazón, para que nuestro corazón se sujete a ella, porque no olvide, es como Dios ha dispuesto que vivamos, es como Dios ha dispuesto que caminemos sobre esta tierra de una manera especial. Primera de Pedro nos habla un poco acerca de esto, de esa voluntad manifiesta de Dios, que se va extendiendo por toda la palabra y nos va dando a conocer el deseo del corazón de Dios para nuestras vidas. No olvidemos, lo que Él nos ha dado a conocer es lo que Él quiere, en lo que Él quiere que nos ocupemos, en lo que Él quiere que conozcamos, en lo que Él quiere que caminemos. Y como esto no lo podemos hacer en nuestras fuerzas, sino en la dependencia de Dios, por eso en esa voluntad revelada necesitamos pedirle a Dios: capacítanos para caminar en ello. Capacítanos, oh Dios de los cielos, por tu Espíritu, Señor, para que esta voluntad, Señor, por tu Espíritu sea producido en mí, tanto el querer como el hacer. Y todo eso también viene por la buena voluntad del Señor. Primera de Pedro en el capítulo número 2, en el versículo número 15. Mira lo hermoso y con la claridad que la palabra de Dios lo expresa aquí. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. ¿Se da cuenta? Cómo Dios habla de nuestro caminar, y aquí viene hablando del ejemplo que nosotros tenemos al sujetarnos a las autoridades que hay puestas, porque toda autoridad ha sido puesta por Dios. No olvidemos, no estamos hablando de sujetarnos en cosas que vayan en contra de los principios de Dios, pero sí el Señor nos llama que este es un bien que nosotros hacemos, y conforme hacemos este bien, que es la voluntad de Dios, hacemos callar la ignorancia de tantos hombres que están llenos de insensatez en su corazón. Es un testimonio. Esto es un testimonio de su vida en nosotros. En Efesios, en el capítulo número 6, en el verso 6, da una claridad muy especial respecto a estas cosas, que nos va a llevar a entender que esto no es un caminar de apariencia, sino es un caminar de todo corazón. Porque los versículos que anteceden a este 6:6 empieza a hablar de la obediencia que los hijos tengan a los padres, de la honra que se tenga hacia el padre y hacia la madre. Habla del obedecer que tengan los siervos con sus amos terrenales. Y cuando llega al versículo número 6, dando todas estas instrucciones que son la voluntad de Dios, mira lo que dice: no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Entonces nos damos cuenta que hay algo bien especial que involucra la voluntad revelada de Dios, y es el corazón, que no es simplemente hacer un acto, sino es algo que se va produciendo en el corazón por causa de la obra de Dios. Dios es el que produce el querer como el hacer, pero nos va enseñando su voluntad revelada para que caminemos en ella. En esa voluntad tenemos responsabilidad, en esa voluntad sí Dios va a demandar de nuestras vidas, como leímos ahora ahí en Zacarías, donde el Señor dice que se produjo fue el enojo de su corazón por causa de que Él manifestó, pero no quisieron escuchar, sino que le dieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. Mis amados, qué tremendo es esto y qué maravilloso, que cuando conocemos la soberanía de Dios, la voluntad de soberanía, encontramos allí a Dios como Señor de todas las cosas.
Y cuando encontramos la voluntad revelada, es un aspecto muy importante, porque si vemos a Dios como Señor, entonces cuando vemos su voluntad revelada, lo que vamos a querer es su señorío sobre nuestras vidas para que se establezca en nosotros su voluntad. Vamos a dar gracias por hoy. Padre, te damos gracias por esta palabra. Gracias Dios porque tú nos puedes dar luz y entendimiento de estos aspectos de tu voluntad como están descritos así en Deuteronomio 29:29. Esos aspectos de tu voluntad soberana, pero también esos aspectos de tu voluntad revelada, Dios, de cómo quieres que vivamos, de lo que tú has dispuesto para que sea nuestra vida sobre esta tierra, Señor, porque tú has dispuesto y nos has dado de tu espíritu para que por tu espíritu podamos, Señor, caminar en tu palabra y podamos caminar en obediencia a ti. Te damos gracias y te bendecimos en el santísimo nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados, un feliz día, un abrazo inmenso en el amor glorioso de Jesús.